un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Tras su estreno mundial el mes pasado en el Festival de Venecia, ya se puede ver en cines de las más diversas latitudes, incluyendo nuestro país, El último duelo, un largometraje que te recomiendo en esta ocasión por las siguientes razones. De partida, y cómo no, por quién lo dirige, un nombre muy reconocido para los cinéfilos de distintas generaciones, el realizador británico Ridley Scott, recordado por clásicos indiscutibles como Alien, El octavo pasajero y Blade Runner, además de emblemáticos títulos como Thelma y Louise y Gladiador, entre otros. Próximo a cumplir 84 años y con una prolífica trayectoria fílmica que ya abarca más de 4 décadas, hay que reconocer que Scott también ha tenido altibajos y unos cuantos trabajos que no han estado a la misma altura. Pero afortunadamente en el último tiempo, en particular a partir de la entretenida y lograda Misión Rescate, ha estado en una estimulante racha, con la cuidada visualidad que siempre lo ha caracterizado y especialmente con un recuperado buen pulso narrativo. Lo último que vimos de él, a comienzos del 2018, fue la elogiada Todo el dinero del mundo, basada en hechos reales y ambientada en los años 70. Pero ahora se remonta mucho más atrás en el tiempo, regresando a la antigüedad, la misma que parece atraerle bastante, si recordamos no solo la ya mencionada Gladiador, sino además sus miradas a la colonización hispánica en 1492, la conquista del paraíso, o al Egipto del Antiguo Testamento, en Éxodo, Dioses y Reyes. Pero es la Edad Media la que más veces ha revisitado, como fue la era de las Cruzadas en el Reino de los Cielos, o su versión para una figura legendaria como es Robin Hood, y ahora la Francia de fines del siglo XIV en El último duelo. Sin embargo, más allá de que Ridley Scott siempre llama la atención por sí mismo con cada nuevo proyecto, en esta ocasión además hay otros ingredientes que de por sí son motivo para recomendar. Este nuevo título tuvo que retrasar fechas de rodaje por la pandemia, por supuesto, lo que también obligó a postergar su estreno, despertando aún más la curiosidad cinéfila, a lo que hay que sumar además su historia y cómo está contada. Inspirada en un acontecimiento real, el último duelo al que se refiere el título es el que está a punto de realizarse al comienzo del film, entre dos hombres que eran amigos y pelearon juntos en distintas batallas. Y de a poco iremos descubriendo que lo que está en juego no solo es la vida de ambos, sino también el honor mancillado de la esposa de uno de ellos, quien ha acusado al otro hombre de haberla violado. ¿Qué ocurrió realmente? El espectador lo irá descubriendo a través de un relato que es contado en 3 partes, cada una desde la óptica personal de cada uno de los implicados en este triángulo. Tendremos así no solo uno, sino 3 puntos de vista distintos. Un recurso interesante que ya ha sido empleado en diversas oportunidades a lo largo de la historia del cine, como por ejemplo en un clásico de Akira Kurosawa, Rashomon. Por lo tanto, lo que cuenta y cómo se cuenta es acá otra razón para ver la película. Este guión, que tiene mucho potencial, vuelve a reunir delante y detrás de la pantalla a dos grandes amigos de toda la vida, como son Matt Damon y Ben Affleck, quienes no habían vuelto a escribir juntos para un largometraje desde que hace casi un cuarto de siglo ganaron el Oscar al mejor guión original por Good Will Hunting, que acá se llamó En busca del destino. En principio, tal vez muchos y muchas habrían encontrado curioso que fueran ellos precisamente los que redactaran esta historia medieval, pero hay que tener en cuenta el tercer nombre convocado para el guión y ahí se puede entender por qué este libreto se convierte en otra razón que hace valioso el resultado. Se trata de la realizadora y guionista estadounidense Nicole Holofcener, quien a lo largo de las últimas 3 décadas ha destacado como cineasta, y hace 2 años fue nominada al Oscar al mejor guión adaptado por la excelente Podrás perdonarme.
Es ella la que sin duda aporta la mirada femenina tan necesaria en una historia como esta, y así se logra un equilibrio en la escritura entre ella y la dupla Affleck-Damon, que lleva esta historia a otros planos, porque mucha gente suele idealizar la Edad Media por lo caballeresco y lo bucólico, pero fueron también tiempos muy brutales y donde las mujeres tenían un rol casi decorativo, como doncellas que debían estar al servicio de su señor, quien se encargaba de proveerles lo necesario para su vida cotidiana, mientras ellas esperaban encerradas en sus castillos. Por lo mismo, lo que le ocurre a Lady Marguerite en este film es muy complejo. Ella acusa a un caballero de haber abusado de ella, y la sociedad, en vez de apoyarla, pondrá en duda si es culpable o inocente, lo que deberá definirse en el duelo cuando todo quede en manos de Dios. Y si su marido es derrotado, las consecuencias para ella podrían ser trágicas. Cuando su denuncia sale a la luz, surgirán comentarios diciendo que tal vez ella misma se lo buscó e incitó lo sucedido. Cualquier parecido con la sociedad actual no es simple casualidad, y claramente hay una intención acá de establecer paralelos entre el pasado y el presente. Por lo mismo, esta historia no deja de generar distintas sensaciones en el espectador y sobre todo probablemente en las espectadoras. El comprobar cómo algo que sucedió en la Edad Media se parece tanto a lo que se discute en nuestros días, en estos tiempos del Me Too, de la reivindicación del rol de la mujer en la sociedad y de los cuestionamientos al patriarcado. Y otra poderosa razón para no perderse el último duelo es por su elenco, bastante estelar, no solo por los ya mencionados Damon y Affleck, sino además por uno de los actores de moda en estos últimos años, el talentoso Adam Driver, a quien muy pronto volveremos a ver bajo la dirección de Ridley Scott, junto a Lady Gaga y Al Pacino, entre otros, en otro esperado estreno basado en una historia real, pero ahora en tiempos contemporáneos, House of Gucci. Por supuesto, como suele ocurrir con estas producciones hollywoodenses, las audiencias deberán tolerar o hacerse a la idea de que aunque la acción transcurre en Francia, todos hablan en inglés, o que en más de un momento Damon, Affleck y Driver, por muy bien que actúen y aunque estén vestidos con sus atuendos medievales, se vean y sientan más del siglo XXI que del XIV. Pero eso no afecta al conjunto, sobre todo porque quien más necesitaba lucirse acá es justamente la responsable de la actuación más memorable, la excelente Jodie Comer, actriz británica que en los últimos años recibió entusiastas críticas y hasta ganó el premio Emmy por la serie Killing Eve, y a quien recientemente también vimos en cines en su faceta cómica y romántica, junto a Ryan Reynolds en Free Guy, tomando el control. Acá la vemos en un registro muy distinto, como la atribulada Lady Marguerite, y a través de las miradas, los gestos, los silencios, Comer sabe expresar toda la compleja y angustiante situación que vive su personaje, aportando sutileza y matices, lo que no es precisamente una característica en el cine de Scott, salvo honrosas excepciones que ya he mencionado. Gracias a esta potente interpretación que va creciendo en estatura y en magnitud a lo largo del metraje, la película es mucho más que un gran espectáculo y gana en profundidad, relieve y humanidad. Como ya dije previamente, el cuidado acento en lo visual siempre ha sido uno de los sellos en el cine de Ridley Scott, y en este caso los elementos artísticos están muy bien conjugados, convirtiéndose así en un verdadero conjunto de razones para no perderse el último duelo. La belleza de las locaciones reales en castillos y escenarios naturales de Francia e Irlanda está muy bien equilibrada con el uso de efectos digitales que complementan la ambientación, como las escenas, por ejemplo, en que se ve la Catedral de Notre Dame de París en plena etapa de construcción. Los distintos rubros artísticos y técnicos permiten una vez más el lucimiento de destacados profesionales que ya son habituales en la filmografía de Scott en los últimos 15 o 20 años, como el director de fotografía Dariusz Wolski, de quien hablamos hace unos meses en este podcast cuando por primera vez fue nominado al Oscar en su carrera este año por Noticias del Gran Mundo. También vuelven a colaborar acá con Scott el excelente diseñador de producción Arthur Max, 3 veces nominado al premio de la Academia de Hollywood por películas de este realizador, incluyendo, como no, Gladiador, por la cual sí ganó la estatuilla al mejor vestuario Janty Yates, que nuevamente acá es la diseñadora de todos los vestuarios que vemos en pantalla. También hay que elogiar la muy adecuada banda sonora, tanto en la partitura original de Harry Gregson Williams como en el muy adecuado uso de melodías de la época. Y cómo no reconocer las logradas escenas de batalla, algo que ya hemos apreciado en las producciones históricas de Scott en otras ocasiones y que acá con el espléndido uso del sonido y el montaje le da mucha veracidad a los enfrentamientos, en especial el intenso y agitado duelo que da el nombre al film. Hay violencia y sangre,
Y también hay que advertir a quienes son animalistas que hay algunos animales que la pasan mal en pantalla, pero fueron totalmente protegidos durante el rodaje. Sin embargo, para hacerlos ver más reales, da la impresión de que están sufriendo, así que hay que advertirlo de todas maneras. Pero toda esta violencia, esta sangre, esto que a veces puede ser complejo de ver, en esos tiempos era parte de lo cotidiano y se alternaba con la vida en la corte, por lo que esos contrastes y contrapuntos están muy bien conseguidos y son entendibles en su contexto. Con todo esto que he mencionado, no sería de extrañar que más de alguna nueva nominación al Oscar reciban algunos de estos artistas, y creo que serían bastante merecidas. Y definitivamente El Último Duelo es uno de esos largometrajes que invitan a ser vistos en la pantalla grande, lo que en estos tiempos de plataformas y consumo casero que se han acentuado con la pandemia puede ser casi una rareza para muchos y muchas. Pero efectivamente es un tipo de película que se aprecia mucho mejor en esas condiciones y nos recuerda por qué puede ser tan fascinante retomar la experiencia de volver a ver cine en el cine. Es un gran espectáculo visual y sonoro, pero también lo que nos cuenta nos hace reflexionar y a la vez descubrir ecos del pasado en nuestro presente. One of us has lied. Let us let God decide. You do not believe me. I am risking my life for you. Soy Joel Poblete y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas, que esperamos puedan ser una forma de aportar contenidos, distraer, sugerir y recomendar distintas propuestas para hacer más llevaderos sus días y semanas. Y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl. Is that you are to be burned alive. I will not be silent. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.